Bueno, vamos a dar comienzo a, como decía, la mesa de género, que se llama Nuevas aproximaciones a la escritura de Julio Cortázar, y nos acompañan Laura Arnes, que es investigadora de CONICET y del Instituto Interdisciplinario de Estudios del Género de la UBA. Su libro Ficciones lesbianas, literatura y afectos en la cultura argentina fue publicado por la editorial Madreselva en el 216. Es docente de literatura argentina y estudios de género. Bueno, 2000. Es docente de literatura argentina y estudios de género en la UBA y en la UNTRE, y actualmente está releyendo la revista Sur, investigando las redes lesbianas y feministas que tienen como eje Victorio Campo y que dejaron sus rastros en esta revista. Y María José Punte es licenciada en Letras por la Universidad Católica Argentina y doctora por la Universidad de Viena, Austria. Su tesis de doctorado fue publicada en el año 2002 por la editorial Ediciones Universidad de Navarra en España, con el título Rostros de la Utopía, la proyección del peronismo en la novela argentina de la década de los 80. En el 2007, la editorial Corregidor publicó Estrategias de Supervivencia, en el que continúa con la temática de la literatura y el peronismo. Su tercer libro, de próxima aparición, nuevamente con la editorial Corregidor, lleva por título Topografías del estallido, figuras de infancia en la literatura argentina, y su campo de trabajo principal es la literatura argentina contemporánea, al que en los últimos años se ha sumado también el nuevo cine argentino. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Católica Argentina, en donde es titular del Seminario de Análisis del Discurso e imparte seminarios en la UBA. Desarrolla tareas de investigación en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género y el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires, y sus artículos y presentaciones pueden leerse en una página que es www.punte.org, que es muy interesante. Por invitarnos, y me quedé pensando en algo que se dijo en la otra mesa, y es que efectivamente para quienes nos dedicamos a los estudios de género, Rayuela y otros textos de Cortázar se vuelven bastante, bueno, ilegibles, si queremos decirlo de alguna forma, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece que estos autores que podemos ubicar en el canon sí ofrecen algunas zonas interesantes para ser repensadas a partir de la perspectiva de género o de la disidencia sexual, que es un poco lo que vamos a hacer hoy. Les pido perdón, un poco me agito, pero el embarazo tiene algunas así consecuencias. Bueno, y lo que traigo hoy se llama Apariciones lesbianas en la escritura de Julio Cortázar, y lo voy a empezar con un epígrafe que es un fragmento, unas estrofas de uno de los poemas para Cris que escribió. Dice: a veces creo que podríamos conciliar los contrarios, hallar la centritud inmóvil de la rueda, salir de lo binario, ser el vertiginoso espejo que concentra en un vértice último esta ceremoniosa danza que dedico a tu presente ausencia. Recuerdo a Saint-Exupéry: el amor no es mirar lo que se ama, sino mirar los dos en una misma dirección. Pero él no sospechó que tantas veces los dos mirábamos fascinados a una misma mujer. Y quiero aclarar que decidí incluir fragmentos extensos de algunos de los cuentos que trabajo, sobre todo pensando que probablemente no tengan en la cabeza estos cuentos porque no son los más leídos en general. Bueno. Se sabe que el lesbianismo y campo de visión mantuvieron históricamente una relación conflictiva. Pasó algo, decía una de las protagonistas del cuento Las 33 mujeres del emperador Piedrazul de Sara Gallardo, mientras despiojaba a su amiga. En 1977 parecía no haber término, ni siquiera en la literatura, que definiese ciertos modos del afecto. Parto de una hipótesis. La figura de la invisibilidad lesbiana se sostiene sobre una paradoja estructurante. Sería la condición de entrada de lo lesbiano al campo cultural. Por eso, leer esta invisibilidad, ese secreto, en términos de estrategia de representación, puede resultar productivo no solo para pensar lo lesbiano en los diferentes sentidos que promueve, sino también para pensar los posibles diálogos que establece entre textos literarios y otras narrativas culturales.
Convencida de que efectiva y afectivamente el deseo homoerótico se estructuró históricamente entre lo secreto, lo sabido y lo no dicho, me interesa pensar a partir de estos cruces los recorridos que la literatura argentina propone para las voces lesbianas. La barca o nueva visita a Venecia, un cuento de Cortázar escrito en 1954, reescrito 20 años después y publicado en 1977 en la antología Alguien que anda por ahí, relata el viaje a Venecia de dos amigas, Valentina y Dora. Y en el relatar hace palpable este problema central de las ficciones lesbianas. Pero lo más interesante, a mi criterio, del cuento es que viene antecedido por un prólogo de autor. Y lo voy a citar. Desde joven me tentó la idea de reescribir textos literarios que me habían conmovido, pero cuya factura me parecía inferior a sus posibilidades internas. Creo que algunos relatos de Horacio Quiroga llevaron esa tentación a un límite que se resolvió, como era preferible, en silencio y abandono. El azar y un paquete de viejos papeles me dan hoy una apertura análoga sobre ese deseo no realizado, pero en este caso la tentación es legítima, puesto que se trata de un texto mío. En la última página del borrador encuentro esta nota. ¡Qué malo! Lo escribí en Venecia en 1954, lo releo 10 años después, y me gusta y es tan malo. El texto y la acotación estaban olvidados. 2 años más se sumaron a los 10 primeros y al releer ahora estas páginas coincido con mi nota. Lo que sigue es una tentativa de mostrarme a mí mismo que el texto de La Barca está mal escrito porque es falso. Porque pasa de lado una verdad que entonces no fui capaz de aprender y que ahora me resulta evidente. Reescribirlo sería fatigoso y desleal. Casi como si fuese el relato de otro autor y yo cayera en la pedantería que señalé al comienzo. Puedo en cambio dejarlo tal como nació y mostrar al mismo tiempo lo que ahora alcanzo a ver en él. Es entonces que Dora entra en escena. Si Dora hubiera pensado en Pirandello, desde un principio hubiera venido a buscar al autor para reprocharle su ignorancia o su persistente hipocresía. Pero soy yo quien va ahora hacia ella para que finalmente ponga las cartas boca arriba. Que ella sea un personaje no cambia en nada su derecho, igualmente textual, a revelarse frente a una crónica que juzga insuficiente o insidiosa. Así, la voz de Dora interrumpe hoy de tanto en tanto el texto original. El lector encontrará en él todo lo que me parece malo como escritura y a Dora malo como contenido, y que quizás, una vez más, sea el efecto recíproco de una misma causa. Fin de cita. Dora entra en escena. Cortázar explica que el relato original va a ser interrumpido por una voz en primera persona que va a poner las cartas boca arriba, es decir, que va a corregir lo relatado por el narrador en tercera. Ineludiblemente, instalado en la década del 70, el problema que presenta Cortázar parece ser cómo narrar los hechos reales, cómo narrar el deseo, y en esa búsqueda cómo modificar el sistema literario e imaginario. Así, la voz de un yo escritor despliega sus acciones, explica la organización del material y de algún modo busca volverlo sensible al presente. Es el gesto de un escritor comprometido, el gesto de quien, a tono con un momento histórico, percibe que la sexualidad es efectivamente un territorio de intervención política. Y actúa allí, interrumpiendo, develando o desviando las codificaciones del poder. Y lo que denuncia es que quien define el código o el contexto tiene el control, y que todas las respuestas que aceptan ese contexto renuncian a la posibilidad de redefinirlo. Hasta mediados del siglo XX, como se puede ver en algún relato de Bunge, de Barón Visa, de Mallea o incluso de Pepe Bianco, la literatura argentina había tendido a operar produciendo un sujeto, aquel con una sexualidad disidente, imposibilitado de hablarse a sí mismo, es decir, constantemente heterodesignado. Pero con posterioridad a la década del 50 comienza a cobrar fuerza lo que yo llamo voz lesbiana, la aparición de una primera persona que tiene el potencial de desestabilizar los grandes relatos porque habilita la posibilidad de pensar el poder, como deja entrever Cortázar en el fragmento que acabo de leer, no solo en relación con la heteronormatividad, sino en términos de control acústico. ¿Quién puede hablar? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede escuchar?
Así, el paso a la primera persona que Cortázar pone en escena en el prólogo y problematiza en el cuento, implica una partición de aguas en relación con las políticas sexuales que mantuviera la literatura argentina. Inscribe un corte que solo en una primera instancia es puramente formal. La emergencia de la voz lesbiana va a marcar en este sentido un punto de ruptura con respecto a las tradiciones y a señalar un punto de viraje en el campo literario. Y es que justamente la voz lesbiana combina lo imposible y lo prohibido, viola la ley y la deja sin voz. Le quita su principio clasificador, interrumpe las epistemologías construidas, reclama nuevos planteos políticos y permite criticar los modelos fijos de las representaciones hegemónicas. Pero hay otro dato interesante. En la literatura argentina del siglo XX, las voces lesbianas van a tender a construirse como un problema anémico. Y esto adquiere mucha importancia si se tiene en cuenta que en las narrativas culturales los paradigmas secuenciales y sus lógicas resultan fundamentales para la organización y jerarquización de las identidades sexuales. Estructura narratológica y disciplinaria se presentan siempre en una estrecha relación. Nuevamente, el texto citado de Cortázar resulta ejemplificador, porque como explicaba en él, el presente narrativo se constituye como un después que narra un antes, un pasado que se actualiza a condición de ser leído más allá del registro de la palabra. Al presente jerárquico de la heterosexualidad, ese tiempo productivo y reproductivo, homogéneo, como decía Benjamin, se contrapone la lógica temporal de la pasión lesbiana que se estructura en el pasado recordado o en lo reprimido que irrumpe y se filtra entre los pliegues y las fisuras de las palabras de las protagonistas. Esto obliga a repensar la fuerza de los afectos en la construcción de la historia y de las historias, los modos en que las relaciones de deseo, fantasía o pasión pueden desnormativizar la temporalidad al imposibilitar el desarrollo de narrativas lineales y progresivas, es decir, orientadas hacia un futuro, y nos obliga a repensar las resistencias de los deseos y las insistencias de los afectos. Pero hay otro cuento de Cortázar que me interesaba recuperar porque puesto en relación con la barca puede ser entendido como parte de un esquema sentimental. La pasión amorosa transformada en pasión de la expresión o al revés. Y ambas pasiones releídas en términos políticos. Políticas de la voz, políticas de la literatura, políticas de lo afectivo. Chiao Verona, escrito en 1978, es un texto que permaneció inédito por 30 años. Fue publicado en Papeles Inesperados en el 2007. Es una larga carta escrita por Meirel y dirigida a Lamia Maraini, una mujer que acaba de suicidarse en un hotel de Boston y cuyo nombre no solo se inscribe en la tradición mitológica griega, la gran seductora, mitad mujer, mitad animal, familiar directo de la sirena y la vampira, sino que además hace con el nombre Dacia Maraini, escritora feminista italiana y lesbiana perteneciente a la generación de los años 30, con quien Cortázar compartió por lo menos un viaje a La Habana en 1968. Pero además, este cuento narra aquello que las caras de la medalla, publicado en Alguien que anda por ahí, yo lo dije en el 77, fallan contar. Este último relato es una crónica de la relación o de la falta de relaciones sexuales entre una mujer soltera y un hombre casado que trabajan en el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, donde Cortázar trabajó efectivamente de traductor. En el relato se lee la incomprensión del protagonista hacia el rechazo amoroso al que lo somete su compañera. Al texto lo antecede un epígrafe. Cito: a la que un día lo leerá ya tarde como siempre. Fin de cita. Es posible que esta dedicatoria haya estado dirigida a la escritora y traductora Cristina Peri Rossi, su gran amiga, abiertamente lesbiana, de quien se sabe estuvo enamorado y a quien también dedicó los 15 poemas para Cris. De hecho, en una carta, Cortázar contaba a su amigo Jaime Alasraqui, cito: en Alguien que anda por ahí hay amargos pedazos de mi vida, por ejemplo. Hay amargos pedazos de mi vida. Por ejemplo, las caras de la medalla, cuya historia siguió y terminó en otro cuento muy largo que escribí hace meses y que entrará en otro libro, si hay libro. Se llama Chiao Verona y fue tan duro de escribir como el otro. Fin de cita. Resumiendo,
Los dos cuentos que hoy traigo se presentan como correcciones a malinterpretaciones, como reescrituras. Hay algo que acecha y es hora de decirlo aunque ya se sepa. Como escribe Mireille, la autora de la carta de este cuento y protagonista de Las caras de la medalla, cito, es larga la cita, torpemente, pero al fin decirlo, poner en palabras y pausas eso que él tenía que saber de alguna manera, aunque creyera no haberlo sabido nunca. Y continúa. Lamia, no me dejes estar tan sola en esa hora en que bajé la cabeza y él comprendió y puso en el suelo la pequeña lámpara para que solo el fuego de nuestras pipas ardiera alternativamente, mientras yo no te nombraba, pero todo estaba nombrándote. Mi pipa, mi voz como quemada por la pena, la simple horrible definición de lo que soy, frente a quien escuchaba con los ojos cerrados. Ahora él sabía, pero lo había sabido antes sin deber a saberlo. Ahora él lo sabía por mí y no lo aceptaba. Bruscamente se erguía y se apretaba a mí para besarme en el cuello y en el pelo. ¿Cómo decirle que no? Y decirle a la vez que mi rechazo no tenía remedio, que jamás su deseo abriría paso en algo que le era ajeno, que solamente pudo haber sido tuyo o de otra, tuyo o de cualquiera que hubiese venido a mí con un abrazo de perfecta simetría. Fin de cita. Como sostiene Foucault, la sexualidad no es decisiva para nuestra cultura más que hablada, y en la medida en que es hablada. Porque no sería el lenguaje el que ha sido erotizado, sino nuestra sexualidad la que fue absorbida por el mundo del lenguaje. Hay un momento en el que Dora, la protagonista de la barca, explica, refiriéndose a Valentina, su compañera de viaje. Sé que me pregunté si no sería como yo. Esa manera de clavarme los ojos, siempre un poco dilatados. Casi enseguida supe que no. Fin de cita. Y más adelante agrega. Pensar que ella, Valentina, les permitía a los labios de Adriano que conocieran cada rincón de su piel. Hay cosas que me rebasan. Claro que es cuestión de libido. We know, we know, we know. Fin de cita. Pero el cambio de lengua y el pronombre inclusivo, we know, nos deja fuera. Como lectoras, como lectores, no sabemos. Las verdades se mantienen abstractas, señalan hacia algo, pero solo la convención puede ser explícita. En un contexto donde lo pensable y lo decible responden a un imaginario y a una narrativa heterosexista, las protagonistas de estos relatos, en tanto sujetos sociales inmersos en una tradición que no les corresponde, se encuentran sin paradigma, es decir, sin sentido a su disposición. No habría estructura habitable para su deseo. Ni siquiera la transgresión les hace un lugar, porque no es posible transgredir un orden al que no se pertenece. La escritura se encuentra así con el problema de escribir el deseo imposible, y la lectura con el problema de leerlo. Cortázar lo explicita en el prólogo ya citado. Lo que sigue es una tentativa de mostrarme a mí mismo que el texto de la barca está mal escrito porque es falso, porque pasa de lado una verdad, entonces no fui capaz de aprender. Pero esa verdad, llamativamente, vuelve a ser silenciada por el autor una y otra vez, al nunca hacerse explícita más que por elisión. Por esta misma razón, Mireille, en Chao Verona, critica al narrador de Las caras de la medalla. Cito. Es curioso, Lamia, pero de alguna manera ese texto de Javier es real. Él pudo convertirlo en un relato literario y darle un título un poco numismático y publicarlo como pura ficción. Su estúpido error, entre tantísimos otros, estuvo en creer que su texto nos abarcaba y de alguna manera nos resumía. Creyó por escritor y por vanidoso, que tal vez son la misma cosa, que las frases donde hablaba él y de mí, cuando hablaba de él y de mí usando el plural, completaban una visión de conjunto y me concedían la parte que me tocaba, el ángulo visual que yo hubiera tenido el derecho a reclamar en ese texto. La ventaja de no ser escritora es que ahora te voy a hablar de él honesta y simple y epistolarmente en primera persona, porque es tiempo de ver las cosas como son. Para él su texto contenía la verdad y era así, pero solo para él. Demasiado fácil hablar de las caras de la medalla y creerse capaz de ir de una a otra, pasar del yo a un plural literario que pretendía incluirme. Es necesario que la otra cara de la medalla tuviera su verdadera voz. Te mostrará tal como es su nombre cuando lo sacan de su cómoda rutina y desnudan de sus trapos y sus mitos y sus máscaras. Así, no solo la vieja episteme de la mismidad,
esa que define al hombre como sujeto y a las mujeres como otros siempre hablados, es puesta en escena y en crisis en la ficción literaria de Cortázar, sino también la homogeneidad de la famosa voz femenina es delatada como falsa. O en términos de Rancière, podríamos también decir que ese párrafo se constituiría en un hecho político al poner en evidencia la existencia de la parte de lo sin parte, al demostrar uno de los cómputos erróneos que da forma a lo social. Ahora viene otra parte que se llama Coda, Cortázar y después. A Lamia, la relación entre vampirismo y lesbianismo está instalada en el imaginario cultural desde hace décadas. Y aunque en la literatura argentina no es un lugar tan común, hay alguna excepción. Como se sabe, Alejandra Pizarnik y Julio Cortázar compartían su afinidad por Tramont, por Breton y Sade. Pero además, los dos se sintieron atraídos por Elsbeth Bathory, o quizás por un libro que tenía como centro la vida de un personaje histórico, la Comtesse Sanglant de la poeta surrealista Valentín Penrose. Pizarnik le dedicó un ensayo, o varios, o quizás una novela. Cortázar dejó que su figura flote por las páginas de 62 Modelo para armar. En esa novela, la condesa aparece de manera elíptica, dotando a la atmósfera parisina de sueños fantásticos y muerte. Una escena presente en la primera edición, y digo primera edición porque cuando es reeditada en España en la década del 80 las escenas de sexo entre mujeres son censuradas. No, bueno, una escena llama mi atención porque recuerda en versión siniestra una escena paradigmática de Rayuela, ese momento hito de la gestualidad del amor en la literatura argentina. Voy a citar este fragmento. Decepcionada, cerró los ojos, los abrió otra vez, pensando en que no debía moverse para no molestar a Helena. Una bocanada de aire tibio le llegó a la cara, el calor de un rostro próximo al suyo. Iba a volverse en silencio buscando una zona más alejada, cuando sintió los dedos de Helena en su garganta, un roce apenas resbalando en diagonal desde el mentón hasta la base del cuello. Está soñando, se dijo Celia. También ella está soñando. La mano subía lentamente por el cuello, rozaba la mejilla, las pestañas, las cejas, entraba en el pecho con los dedos entreabiertos, deslizándose por la piel y por el pelo como en un viaje infinito, resbalando otra vez hacia la nariz, cayendo sobre la boca, deteniéndose en la curva de los labios, dibujándose con un solo dedo, quedándose largamente ahí antes de reiniciar la interminable carrera por el mentón, por el cuello. ¿No duermes?, preguntó absurdamente Celia, y su voz le sonó desde lejos. Ahora los dedos se endurecían levemente, inmóviles en la base de la garganta, y algo como una ola oscura se alzaba a su lado, más negra que la penumbra del dormitorio, y la otra mano se crispaba sobre su hombro. Quiso enderezarse, rechazarla sin violencia. Sintió que las dos manos de Helen buscaban su garganta con dedos que la acariciaban lastimándola. Un calor seco le apretó la boca, las manos resbalaban por su cuello, se perdían bajo las sábanas contra su cuerpo. Todo su cuerpo estaba invadido por un peso que cambiaba de zonas, que la recorría cada vez con más fuerza, un calor y una presión insoportables en el pecho y de pronto los dedos de Helen envolviéndole los senos. Un quejido, y Celia gritó, luchó por desasirse, por golpear, pero ya estaba llorando. Fin de cita. En el 2009, Patricia Kolesnikov publica No es amor. El relato, la novela, se sitúa en la Argentina de los 90. Como los textos de Cortázar, No es amor se inicia para cubrir el vacío dejado por una mujer, para llenar el vacío o corregir los engaños de la memoria. Esta vez el contexto es la Argentina de los años que van del retorno de la democracia al neoliberalismo menemista. En esos años, Florencia Kraft, presidenta del Centro de Estudiantes, vocera de la agrupación estudiantil Franja Morada, descubren del cuerpo de María Gabay, la hija virgen de un ricachón golpista, que el goce, como tal vez diría Schettini, está en el uso de la lengua bien abajo. Porque tan baja es la lengua en la que se va a buscar el poder, que por momentos se desarticula, porque la lengua que se busca, más que lengua, es punilingua. Pero lo que me interesa es que hay dos citas fundamentales que articulan sentidos con el título. Una de ellas aparece sobre la mitad de la novela. En su primer encuentro sexual, Florencia y María pervierten, replican de modo desviado el capítulo 7 de Rayuela, que es también, digamos,
la versión original de que acabo de leer. Mientras que el protagonista de Rayuela, un Pigmalión versión nacional, parece dibujar a la maga, darle forma a su boca, brindarle aliento en el poder de su mano, hasta que finalmente se fusionan el uno con la otra. Y mientras que en el caso recién citado, en la mano de Hélène la caricia lesbiana se convierte en terror y amenaza, Kolesnikov propone la pasión en una clave diferente. Como Cortázar había notado, convencionalmente, son los hombres quienes construyen en una economía erótica el cuerpo femenino como objeto de placer. En No es amor es a partir de la cita que se articula un modelo de deseo perverso. La pasión vira o desvía en práctica transformadora y el sistema de representaciones resulta así desestabilizado. Nuestra tradición literaria pervertida. Cito: en algún momento saco un dedo y le recorro la cara con la punta, como si la tuviera que mirar de nuevo con el dedo, como si nunca lo hubiera visto, como si todo fuera a saberlo con este dedo que registra por primera vez la piel de duraznito. María no cierra los ojos, me mira. Paso el dedo por sus dientes, lo besa, me acerco y la toco con los labios, encuentro la boca. Me dedico un lento beso explorador y toco su boca con los nudillos, con la cara, con la punta de la lengua, toco el borde de su boca. A las 2 horas la despierto de la amarra del abrazo, déjame dormir sola. Ya en el siglo XXI no hay mano que cree, no hay pluma, pene, dedo de varón, hay dedo lesbiano. La mirada de quien recibe la caricia no se extravía, como siempre pasa con la maga, ¿no? Se mantiene atenta. Las dos mujeres deseantes se miran, pero no hay fusión posible, solo separación. Así, a partir de la cita, de la fricción erótica que allí se produce, la fuerza de la pasión de las protagonistas irrumpe improductiva en una genealogía afectiva y política, lesbianizando, liberando zonas de la literatura nacional antes obturadas. El discurso amoroso es indudablemente un discurso sobre la sexualidad. Y esta, como Cortázar supo ver, al ser construida en el campo de lo simbólico, está regulada por leyes corporales, genéricas, de lenguaje, sociales, etc. El sexo o la sexualidad, a pesar de ser una serie ilimitada de experiencias libidinales y afectos, está sometida a las leyes de la cultura, a la disciplina de la sociabilidad y las biopolíticas. Entonces aparecen preguntas siempre obligadas. El discurso amoroso, ¿en qué términos permite decir las cosas? ¿A quién autoriza decir las cosas? ¿Qué proscribe y qué prescribe? Las mismas preguntas se insinúan en todos los textos. Reaparecen en esta novela y nuevamente no solo tienen que ver con el problema de escribir la pasión imposible, sino que se inscriben explícitamente como un problema de paradigma. En respuesta, los movimientos de los cuerpos de María y Florencia lanzan el texto hacia los límites del lenguaje. En los fragmentos que construyen a la novela puede leerse evidencia de ciertas divisiones normativas de lo visible, de lo dicible o legible. Y también se vuelve evidente el modo en que las ficciones lesbianas se construyen siempre, incluso en la actualidad, sobre hiatos narrativos e intensidades afectivas. El modo en que, traicionando a la gramática y a la semántica, se niegan a someterse a ellas. Y entonces, el instante de peligro, y entonces la confirmación de lo que ya aparecía en los relatos de Cortázar. Cito: no hablemos de amor, no, esto no es amor, no, no es amor. Y entonces, aunque la herencia se rechace, aparece justamente ahí presente. Bueno, gracias.